Dentro de los paquetes de servicios que ofrezco, hay uno que suele convertirse en parte de historias de muchas personas y familias que me contactan. Y bueno, charlando ya sobre este tema, se abre la suficiente confianza para que me cuenten, después como incluso a modo de confesión, que desde hace mucho han estado buscando construir o reformar su casa y que, bueno, lo querían hacer de la manera más convencional, más segura, es decir, con un proyecto completo, con los profesionales acreditados para llevar la construcción, los mejores materiales, los más duraderos, en fin, lo mejor de lo mejor. Y ya con el proyecto de su hogar listo para arrancar ya, digamos, una ejecución de obra, pues van con la empresa constructora o con los diversos contratistas y piden presupuestos. Y bueno, se encuentran con números que sobrepasan las capacidades financieras que tienen en ese momento. Se encuentran con un gran desafío de los costos del mercado formal, además de estas burocracias que son parte del sistema con el que funcionan las ciudades, que muchas veces logran ser vistas como obstáculos, ¿no? Cuando alguien quiere hacer las cosas de la manera correcta. Y bueno, muchas veces así es como se inicia la historia de la autogestión o autoconstrucción, como también se le llama, porque a fin de cuentas, ejecutar el plan para lograr nuestro sueño de hogar se puede convertir en una meta que se vuelve cada vez más lejana. Muchos toman la decisión de renunciar a este ideal de la convencionalidad, este ideal de la formalidad y lanzarse, ¿no? Muchos toman la decisión de lanzarse finalmente a la aventura de la autoconstrucción, esta aventura que está tan mal vista socialmente hoy en día, pero también es cierto que es a la que se le debe también históricamente mucho. Hay datos históricos que nos muestran que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, estamos hablando de un 22% de la población urbana en el mundo, vive en viviendas informales o autoconstruidas. Por ejemplo, en África subsahariana, por lo menos 5 de cada 10 residentes urbanos viven en viviendas improvisadas o informales, como se les llama en este informe. En Asia Pacífico sucede lo mismo con 6 de cada 10 personas, un poco más hacia América, ¿no? En México, 6 de cada 10 viviendas, mientras que en Perú, más al sur, 7 de cada 10 viviendas son autoconstruidas. Esto significa que son construidas generalmente de manera progresiva por los propios habitantes. Y bueno, estas personas propietarias muchas veces deciden buscar entre recomendaciones y referencias un maestro constructor que no necesariamente cuenta con estudios académicos, ni títulos universitarios, ni títulos técnicos, ni certificaciones en específico, pero sí cuenta con mucha experiencia en el campo. Ya ha construido muchas viviendas, locales, etcétera, y bueno, ya se han hecho de un oficio y de una reputación, ¿no? También es cierto que, bueno, últimamente cada vez se encuentran muchos más embusteros que maestros capaces, pero bueno, podemos desglosar eso en otro audio de repente. Según un reporte de Business Wire en el 2023, en muchos casos, como en los asentamientos informales o también llamados barrios populares, también llamados asentamientos humanos, barriadas, favelas, etcétera, se autoconstruye finalmente por la imposibilidad de acceso al crédito o vivienda formal. Y esto finalmente es lo que genera múltiples desafíos técnicos y también legales. Entonces, ¿se puede juzgar tan rápido a estas personas que deciden caminos menos ortodoxos? Yo creo que no.
Pienso que cada camino elegido tiene ventajas y desventajas. Y hoy nos vamos a enfocar en la autoconstrucción o autogestión en específico. Una de las ventajas es el control que el propietario o habitante tiene directamente sobre el proceso y la adaptación de este a su estilo de vida. Y esto que digo puede sonar contradictorio con mi profesión, ¿no? Que es acompañar a estas personas a diseñar sus hogares a su medida, pero también es cierto, hay que admitir que muchos profesionales adoptamos un rol bastante cerrado de mente y pretendemos imponer nuestros criterios, nuestras voluntades, cuando no se ajustan necesariamente con las aspiraciones del cliente y finalmente el propietario de la casa. Entonces, con la autoconstrucción muchas veces las familias pueden decidir de manera mucho más libre, ¿sí? Cómo distribuir espacios, qué materiales usar o cómo adaptar el diseño a sus necesidades, incluso si esto requiere un poco más de tiempo. Otra ventaja es que se puede facilitar el acceso a la vivienda cuando los mercados formales o los créditos son limitados. Para muchas familias, especialmente con ingresos bajos o digamos informales, entre comillas, estos que no están registrados ni tramitan impuestos, la autoconstrucción se convierte en la forma más viable de acceso al derecho de vivienda. Por otro lado, una desventaja es que puede volverse un proceso muy largo y fragmentado, especialmente cuando se autogestiona, autofinancia la construcción, puede extenderse por años o incluso décadas. Y esto obliga a las familias a vivir en condiciones precarias durante largos periodos. No siempre autoconstruir es más económico. Contrario a la percepción común, ya hay muchos estudios que han mostrado que la autoconstrucción puede ser hasta un 33% más cara por metro cuadrado que, digamos, la construcción formal, ¿no? Está hecha por profesionales especializados. ¿Y esto por qué? Más que nada debido a compras dispersas que suelen ocurrir cuando no son planificadas ni contabilizadas antes de ejecutar obra, y también por faltas de economías de escala. La autoconstrucción también puede ser vulnerable frente al cambio climático y a las condiciones del entorno. Casas sin cálculo técnico adecuado puede tener un aislamiento insuficiente, ventilación insuficiente y también poca resistencia ante fenómenos climáticos que muchos están apareciendo en los últimos años recién, y esto también compromete la habitabilidad de estos hogares y la salud finalmente de los habitantes. También la autoconstrucción puede presentar un menor cumplimiento de normas constructivas y de seguridad estructural. En muchos casos, la autoconstrucción, bueno, informal, ¿no? Entre comillas, la más arriesgada, tiene poco o nada de supervisión técnica especializada. Y esto puede derivar, por ejemplo, en estructuras vulnerables frente a sismos o de repente vulnerabilidad frente a otras condiciones climáticas, por ejemplo, si vive cerca del mar o en un lugar con mucha humedad. Hay investigaciones que muestran que construcciones hechas sin criterios constructivos comprobados y estandarizados pueden presentar defectos graves. Por ejemplo, hasta 7 de cada 10 viviendas pueden tener fallas serias por estas prácticas constructivas un tanto deficientes. Y con todo esto, con todas estas ventajas y desventajas, la autoconstrucción sigue siendo para muchos el camino elegido para acceder a su derecho de vivienda, y esto es totalmente válido, siempre y cuando también se decida con conciencia y con responsabilidad. Entonces, sucede que urges de un espacio, un cobijo y necesitas aclarar tus alternativas más viables para conseguirlo, aquí te dejo 5 preguntas.
para que te hagas una autoevaluación y puedas determinar si la autoconstrucción es el camino para construir o remodelar tu hogar. Pregunta número 1. ¿Tienes ingresos estables o de repente tu economía funciona mejor por etapas? La autoconstrucción suele avanzarse por fases. Si tus ingresos de dinero son variables, pero a la vez son constantes en el tiempo, de repente una opción disponible que tengas es el ahorro y un plan a mediano o largo plazo de inversión, pero si está el factor urgencia, claro, digamos que la autoconstrucción al final podría ser una de las maneras más viables, inmediatas, que de repente una obra cerrada, ¿no? Con costos fijos desde un inicio. Pregunta número 2. ¿Puedes tolerar vivir en un espacio inacabado durante años sin que esto afecte tu bienestar? Hay muchas viviendas autogestionadas, autoconstruidas, que tardan más de una década en completarse. Hay un estudio que muestra incluso que en Perú el promedio es de 16 años. 16 años son muchos años, eh, pues en situaciones incómodas, precarias, mientras se termina la casa que habitas. Entonces, pregúntate con honestidad si es que puedes convivir con esta sensación de incompletitud, ¿no? Sin que esto se vuelva una carga emocional. Pregunta número 3. ¿Dispones de tiempo, de energía mental y de capacidad de decisión para gestionar esta obra? Autoconstruir no es solo, pues, construir, ¿no? También se trata de decidir, de resolver imprevistos, de coordinar con proveedores, con maestros y también se trata de asumir errores, sobre todo esto último. Entonces, ¿consideras que este momento de tu vida que estás atravesando te permitiría sostener eso en especial? Mm, es muy importante esa pregunta para analizar. Pregunta número 4. ¿Estás buscando una casa perfecta o una casa que pueda evolucionar contigo? Si necesitas que todo esté resuelto desde el día 1, ya te digo que la autoconstrucción se va a volver un proceso muy frustrante. Ahora, si entiendes a la vivienda como un proceso, te puede hacer más sentido. Y pregunta 5, última pero no menos importante. ¿Tienes acceso o de repente puedes acceder a algún tipo de asesoramiento técnico, aunque este sea puntual incluso? La autoconstrucción no tiene por qué ser totalmente solitaria. Incluso apoyos técnicos puntuales, parciales, pueden marcar la diferencia entre una casa habitable y de calidad y una casa riesgosa. Por ejemplo, desde mi trinchera ofrezco un paquete de diseño personalizado que te brinda la información necesaria para que de esta manera la persona que decide ir por el camino de la autoconstrucción por lo menos cuente con la documentación necesaria sobre qué es lo que busca construir, a dónde va a ir cada cosa que quiere colocar, qué materiales va a tener que cotizar y comprar, qué cantidades de estos materiales. Y ya con esto puedes darle ciertas directivas al maestro que logres contratar y contar con estas certezas definitivamente es un mejor lugar que el del completo desconocimiento e incertidumbre. Ahora, si después de estas preguntas consideras que siendo realista, la autoconstrucción sigue siendo tu opción más viable y bueno, también te urge, no puedes esperar más, ya también ahora tienes la idea más clara del por qué estás tomando la decisión que estás tomando. Y si ves que puedes permitirte de repente hacer un plan de inversión, pagar contratistas, pagar créditos, perfecto. Pero que este mensaje también
te ayude, nos ayude a quitarnos los lentes prejuiciosos que muchas veces tenemos sobre la autoconstrucción, porque no siempre las personas lo hacen por ignorantes ni irresponsables. Recordemos que detrás de cada decisión hay una historia y una conciencia, una responsabilidad. Espero que este audio te ayude y que lo hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado en crearlo. Si es así, por favor, dale me gusta, suscríbete a mis diversas plataformas. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en TikTok, estoy en Substack. Déjame tus comentarios, estos me ayudan un montón para poder continuar con las próximas publicaciones. Y si estás por empezar tu proyecto de hogar y quieres tenerlo mucho más claro, puedo ayudarte. Escríbeme por interno al inbox de cualquiera de estas plataformas y cuéntame tu caso. Te mando un abrazo.